Planeta 2013 presenta Séptimo Cielo. Como espuma en la playa, te fuiste metiendo en mí. Como el agua entre las piedras, así te metiste en mí. Amada mía, como estrella en la madrugada, brillas tú en mi soledad. Como viento que se fuga, meces mi alma en la eternidad. En cada verso que se escapa de este corazón con frío, en la nada del encuentro, en cada una de sus letras, tú como una gota estás. Bésame un poco y ya, que estos labios se secan de tanto desear tu mocedad. Abrázame un momento nada más, que este cuerpo se ha muerto cuando me miras y te vas. Resucita este corazón que se frena cuando se muere y tú no estás. Amada mía, te espero en la eternidad. Amigos, buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en este su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Qué bueno que nos hacen el honor de estar aquí en la plataforma Planeta 2013. Y bueno, agradezco a Olmo de Cont, que está con nosotros produciendo, y pues a ustedes agradecerles un viernes más por estar aquí. Amigos, ¿qué les puedo yo decir? Lo único que les puedo decir es que bendigan cada día de su existencia, bendigan cada día en el cual ustedes pueden estar conscientes de que están pasando por una experiencia de eternidad. Y esa experiencia nos puede llevar, obviamente, a disfrutar un mundo que nos han puesto para nosotros, para nuestro disfrute, para tener con nosotros momentos felices, un corazón feliz. Y el día de hoy, amigos, les voy a ofrecer un programa de suyo muy interesante, que lo hago en honor tuyo, tocayo Héctor Guerrero, lo hago en honor tuyo, y se llama esta parte, pues obviamente, planos de coexistencia colateral, vida en tercera y cuarta dimensión. Nosotros hemos oído muchas teorías de lo que son la vida y la muerte, hemos oído miles de experiencias. Creo que la que más se acerca a una experiencia científica es la experiencia de vida después de la vida, tanto el libro como la película. Películas como Ghost, películas como Los Otros, películas como, por ejemplo, Sexto Sentido, películas como Más allá de los sueños, que es extraordinaria película, pocos la han visto, amigos. Se llama Más allá de los sueños, es una extraordinaria película. En estas películas nos advierten la posibilidad de que la vida no se queda atorada en descomposición de cuerpo y mi conciencia se esfuma y yo ya no existo, sino nos abren la posibilidad de entender que nos podemos quedar atorados entre esta posibilidad de manifestación en tercera dimensión, atorados en una zona que todos conocemos como fantasmal.
esa zona fantasmal también se conoce como el astral. De manera que a veces nosotros estamos atrapados en estas atmósferas de fantasmas y de realidad. Hay personas que juran haber visto fantasmas, sombras, objetos que se mueven. Bueno, yo mismo lo sufrí cuando era niño con mis hermanos, de cómo en cierto departamento de un queridísimo amigo nuestro se caía toda la vajilla, íbamos a su cocina y no había nada, o tocaban a la puerta, se abría y no había nadie, o oíamos que alguien subía las escaleras y cuando era el momento de que ese sonido o esa persona que venía por las escaleras apareciera, no aparecía nadie. Y también en un edificio que yo viví en la colonia Condesa muchos años, me acuerdo cómo se había dicho que el portero anterior a la señora que estaba en ese momento había sufrido un accidente cayéndose desde la azotea, se resbaló, cayó desde la azotea, amigos, y ¿qué creen? Nosotros, la familia entera, una sola vez en nuestra vida oímos un grito espantoso y un golpe cuando todos nos íbamos a ir a la escuela. Y entonces la mayoría de mis hermanos son escépticos, mi padre, menos mi madre y yo somos los menos escépticos. Pero en aquel entonces estábamos muy niños, me acuerdo que todos salimos corriendo, espantados, y no era nada. Entonces la portera del edificio sale y nos dice, ¿qué hacen aquí? ¿Qué los espantó? Y ya le platicamos que era un ruido de alguien que se caía y se golpeaba. Entonces dice, no se vayan a asustar, pero aquí existía un señor que era el portero anterior y se aventó de la azotea, y desde entonces yo lo he oído varias veces cómo se cae. Dice, no solamente eso, he volteado hacia arriba y lo he visto cómo se asoma. Dice, y me jalan los cabellos, me tocan la puerta, me tocan los vidrios. Y a mí pues me pasó una vez que mis primos habían ido a dormir, cómo me movían la cama, yo despierto espantado y todo el mundo dormido menos yo. Entonces hay en mi experiencia personal, y yo se los garantizo, que sí existe un mundo paralelo, existe universos paralelos, como hemos hablado cuando hicimos el programa de mecánica cuántica, que me hizo el favor de acompañarme en esa ocasión Luis Suárez Sertuche, a quien le mando un saludo si es que estás viendo el programa, mi querido hermano Luis. Y pues los universos paralelos de las teorías cuánticas modernas, de la física más moderna, nos plantean que existen realidades que están entrecruzadas, que se empalman unas con otras o que circulan unas sobre de otras sin que se altere uno u otro universo. Entonces, el mundo microatómico, inframicroatómico, el mundo megatómico también tiene cruces y nosotros no lo percibimos, obviamente. Pero la muerte es uno de los enigmas que más han acosado a la humanidad en su historia. No nada más la muerte, también la vida. Y en la vida surge la pregunta, ¿de dónde vengo y qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión real? Porque hay personas que no se quedan atorados en una vida simple que sigue códigos sociales y que sigue códigos de supervivencia y que sigue códigos, obviamente, de una posibilidad de manifestación, pues en un planeta, ¿no? No, habemos personas que desde niños, ya hay muchos, saben o han indagado o han sufrido experiencias como es el girar sobre la cama, el caerse a un abismo, oír voces que nos advierten de la posibilidad de tener una vida paralela. Y esto es muy interesante y lo vamos a ver a lo largo de este programa. Si quieres tú comunicarte con nosotros, recuerda, ahí está el chat de tu lado derecho y puedes a través de ese chat comunicarte con nosotros. Amigos, vamos a empezar este programa y para ello le pido a Olmo de Con que sea tan amable de poner la imagen 1, para que en esta imagen 1 me vas a dejar de ver, obviamente, y vas a ver de qué se va a tratar el programa. Es el promo del programa. Y este promo del programa tiene, como tú estás viendo perfectamente el título, formas de vida y muerte en dos planos paralelos de coexistencia, tercera y cuarta dimensión. Y ahí vas a ver los subtemas que se plantean
para este programa, que espero que sea de tu interés y que a través de él al menos tengas instrumentos necesarios para un discernimiento más apropiado. Vamos a ver perdurabilidad e inestabilidad de los cuerpos, vamos a ver, como lo estás viendo, nacimiento y vida en tercera y cuarta dimensión, la vida en cuarta dimensión, los cuerpos dimensionales, la muerte en tercera dimensión, los planos astrales y la vida en quinta dimensión. Es decir, en la vida que muchos llaman la vida angelical. Entonces vamos a regresar a pantalla y decirte que a lo largo de la vida, como te estaba mencionando, el enigma de dejar el cuerpo, que te metan a un ataúd, que te entierren, y que mucha gente asegura que en los panteones pues hay experiencias pues de que hay manifestaciones, de que se sienten presencias, y ahora programas de televisión van a panteones para que tú veas experiencias o escuches o veas sombras, y la mayoría de las personas no lo cree porque su mundo no lo permite percibirlo. Pero aquí te había dicho la otra vez que no se trata de hacer un programa con trucos o un programa que trate de ser alarmista, sino vamos a dar la teoría, que yo no te pido que lo creas, sino te voy a brindar instrumentos para que tú puedas discernir sobre este tema. Hay lugares y locaciones donde existen más estas manifestaciones. Yo te había platicado que en una casa en Chimalistac vi un fantasma como tú me estás viendo a mí, y lo vi como un holograma que desaparecía en el aire, y créeme que fue muy fuerte para mí la experiencia. No me asusté, por supuesto, pero sí me impresionó. Asustarse es otra cosa. Asustarse, el miedo es cuando tú tienes algo que desconoces y que nunca has experimentado. Entonces viene un miedo y ¡ay!, te espantas y pides ayuda y te bloqueas. Yo en mi caso no lo vi, y platiqué con la persona de la casa y me platicó, ya te había dicho, hasta que ya tenía nombre y que les avisaba cuando las puertas se quedaban abiertas a través de sonido de caída de vigas, cadenas y otras cosas que toda la gente ha jurado a lo largo de la historia que se escucha en esta zona fantasmal. Se escuchan este tipo de ruidos como cadenas, una bola de acero que camina, canicas. Este es otro ruido, canicas. Y yo lo experimenté en una casa, en un departamento que tenía en Colinas del Sur. Vivíamos en el último piso y se oía como había una niña jugando canicas arriba de nuestra recámara, y eran las 11 de la noche, y le dije a la entonces mi esposa: oye, ¿qué pasará allá arriba, no? ¿Por qué una niña está a esta hora jugando? Subimos y no había absolutamente nadie, incluso la puerta estaba cerrada con llave. Entonces son experiencias fuertes que existen y que te dan a entender que muchas de las cosas que hemos oído, como las lloronas existen. Sí existen las lloronas. Las lloronas son almas que se quedan atrapadas y que sufren y que lloran. Por eso les dicen las lloronas. Entonces, en todos los pueblos y sobre todo cerca de los ríos, se dice que se aparecen estas voces. ¿Pero por qué cerca de los ríos? Porque el agua es una buena canalizadora de las psicofonías. Entonces se pueden oír las lloronas cerca del agua. Entonces yo he oído solamente una sola vez, he oído una persona muy cerca de mí, abajo de mi departamento, que lloraba, que se quejaba amargamente. Y yo decía, híjole, ¿qué le habrá pasado a esa señora, no? Algo le ha de pasar, de llevar al hospital. Yo pensé que la llevaba, ¿no? Entonces me asomo por la ventana y se me erizan los cabellos porque no había nadie. Y entonces hay muchas leyendas al respecto, que en eso ya no creo, que dicen que si oyes la voz muy cerca es que está muy lejos, y que si la oyes muy lejos es que está junto a ti. Y eso ya son cosas de espantos, que ya son otras tradiciones en las cuales sí ya no coincido. Pero, amigos, esta zona fantasmal o astral pertenece a la cuarta dimensión, y de esto vamos a estar aprendiendo en este y en el próximo programa. Entonces, quiero que lo que yo te platiqué lo escuches, no lo creas. Yo lo viví, yo te lo estoy transmitiendo. Yo no te puedo decir que tú lo creas, ni voy a promover
programas para que veas videos y fotografías. No, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que tú escuches lo que es la vida y la muerte según los hermanos del espacio exterior, dado a mi gran maestra Marla, y esto te va a interesar mucho. Y muchas cosas son ya de mi cosecha que vas a estar oyendo a lo largo del programa. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la imagen 2? Vamos a la imagen 2. Bien. Amigos, las partículas subatómicas que estás viendo en tu pantalla están conformadas por diversos lados, como tú lo ves en estas pirámides. Son lados o caras o paredes. Estas se llaman analfas. Estas analfas se juntan por su electricidad, por resonancia, y forman pirámides sin bases. Dicha agrupación puede ser de 3, 4, 5, 6, hasta 12 paredes, y estas paredes que estás viendo se llaman analfas, de manera que cada una de las paredes se llama una analfa. Como ves en la pirámide que tiene 3 lados, tiene 3 analfas, su valencia por lo tanto es 3, y en el lado derecho tienes una de 4, su valencia es 4, y así. Del lado izquierdo tienes una de 3 y 4, del lado derecho una de 5 y 6, y ahí te estoy señalizando con unas flechas cuáles son las paredes que se llaman analfas. Entonces vamos a seguir hablando sin que me veas todavía. El número de caras de cada pirámide, como te había dicho, marca su valencia, que será 3, 4, 5, 6, así hasta el número 12. Las valencias de 3 a la 11, fíjate bien, de la 3 a la 11, producen formas subatómicas y atómicas de corta perdurabilidad o inestables. Todo esto que te estoy diciendo y este diagrama que estás viendo es para que comprendas lo que es la muerte, ¿eh? Estamos hablando de mecánica cuántica en este momento, que es una agrupación de partículas subatómicas en su estructura. Entonces, estas formas de 3 a 11 nada más producen, por ejemplo, cosas inestables, como son los gases, ¿no? Que duran muy poco tiempo, ¡fum!, un instante, ya que sus estructuras moleculares se rompen muy fácilmente al contacto con el aire. Y regresamos a pantalla. Amigos, como acabas de ver, en una forma muy sencilla, unas estructuras llamadas partículas subatómicas que juntas conforman el átomo, y al conformarse el átomo conforman lo que llamamos materia, que ahora sabemos que realmente no es materia. Dicen que toda la materia del sistema solar cabría en un cubo de 1 por 1 metro. En un cubo. Toda la materia si la juntáramos. Bueno, yo creo que es muy atrevida, pero eso es lo que dice. Pero imagínate tú que el átomo, al formarse ya por la agrupación de estas estructuras, podemos nosotros los seres humanos percibir los cuerpos, podemos percibir los objetos. Pero obviamente, si hay estructuras que conforman la tercera dimensión, debe haber estructuras que conforman la cuarta y la quinta dimensión. ¿Estarás de acuerdo? Entonces, desde la primera hasta la 18ª se tiene noción, conocimiento, y ya llegando a través de fórmulas a la quinta dimensión. La tercera dimensión, frente, fondo, altura. Cuarta dimensión, frente, fondo, altura y profundidad. Un cubo dentro de otro cubo. Y la tercera o la quinta dimensión es frente, fondo, altura, profundidad y trascendencia. La trascendencia se representa con una esfera que encierra un cubo dentro de otro cubo. Entonces las 5 dimensiones fueron postuladas por Einstein, y ahora obviamente hay muchos teóricos ya matemáticos y físicos que a través de fórmulas han podido llegar a... Imagínate una fórmula que no tiene 3 dimensiones, una fórmula matemática que tiene 4, o una fórmula matemática que tiene 5 dimensiones. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, nosotros hacemos operaciones matemáticas que son bidimensionales. Físicos muy adelantados hacen tridimensionales, es decir, de un solo frente y de profundidad el cálculo. Ahora imagínate de frente, profundidad y altura. Ahora imagínate de trascendencia. Entonces,
estamos hablando de la existencia de la quinta dimensión y la posibilidad de que nosotros interactuemos tercera, cuarta y quinta dimensión. Claro, las primeras, por supuesto, pero estamos hablando de que en la tercera, cuarta y quinta hay cuerpos, hay objetos, hay cuerpos físicos sutiles, cuerpos físicos densos y cuerpo físico trascendente. Por lo tanto, estamos hablando de que ahorita, en este momento que tú me estás viendo, están pasando por aquí cuerpos, personas, objetos, cometas, de todo, y nosotros no lo percibimos, ni chocamos con ellos. ¿Por qué? Porque tienen otra estructura atómica. Es decir, haz de cuenta que son poros, nosotros somos un poro por el que pasan los objetos, porque no tenemos la misma valencia molecular. Entonces, amigos, esto es interesantísimo y ahorita vas a aprender, obviamente, a lo largo del programa, más cosas. Vamos a la imagen número 3. Me vas a dejar de ver nuevamente y ahora que ves estas figuras las pongo intencionalmente para que el conocimiento que sigue de las agrupaciones en las partículas subatómicas de analfas o caras o elementos te des una idea. La valencia 12, cuando las estructuras suman 12, producen posteriormente formas subatómicas y atómicas estables o de larga perdurabilidad, como son las conocidas por nosotros, es decir, materia. Esta tiene diferentes perdurabilidades, como son también desde unas cuantas horas, como estás viendo mosquitos ahí, animales muy pequeños. Imagínate un mosquito que nace y en 24 horas muere habiendo vivido toda una vida. Imagínate moscos también que viven 3 horas nada más. Entonces nosotros decimos, uy, duran muy poco. No, para ellos son 70 años. Nada más que nosotros en su universo desaparecemos de su vista. Y a veces nosotros bloqueamos o interferimos en su universo de actuación a darles un periodicazo y mueren aplastados. ¿Por qué? Por una desgracia natural, ellos llamarían, si es que no lo van a llamar así obviamente, pero para ellos no nos perciben como tales. Ellos están en otro mundo, en un mundo de gigantes, de cosas enormes en relación a nosotros. Ellos no se dan cuenta que existe un ser humano, no se dan cuenta. Las moscas y otro tipo de animales ya se dan cuenta porque su tamaño es mayor y ven el movimiento. Las moscas adivinan tu movimiento. Por eso estos con los que les pegamos mosquiteros que tienen rejillas, ¿qué pasa? Que no perciben una forma plana. Y al no percibir una forma plana no ven la sombra, ni sienten el golpe del aire. Por eso cuando tiene rejillas, ¡fuc!, no hay golpe de aire, no hay una masa que se empuje de aire que las haga reaccionar. Entonces, esto es muy interesante y también vemos ahí, dentro del diagrama, vemos una rosa, vemos un león, vemos algo que dura mucho más que el ser humano y que todo, ¿no? Que son en sí hasta millones de años los minerales, ¿no? Y ahí estás viendo uno abajo del lado derecho, amigos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, amigos, en unos minutos. No te vayas, regresamos aquí a Séptimo Cielo, la vibración en el amor. Y ahorita le contesto a Juan Hernández Luz. Dice, no estaré el 24, repitan algún programa, saludos. El 24, ya que estamos. 23. Ah, bueno, es que lo que pasa es que el 24, no sé qué programa te refieras, Juan, pero estaría bien que nos dijeras a qué programa te refieres. Bueno, gracias, regresamos en unos cuantos minutos.
Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Amigos, qué bueno que están de regreso a su programa Séptimo Cielo, y estamos hablando, recuerda, del tema de la vida y la muerte, y en los minutos pasados estábamos hablando, para llegar a entender lo que es la muerte y las dimensiones y el astral, estábamos hablando de cómo las partículas subatómicas se agrupan para formar y conformar los cuerpos, y llegamos a través de las valencias, que son el número de paredes que tienen, pues estamos hablando ya en sí de lo que es, pues, la materia, lo que le llamamos tercera dimensión. Entonces vamos a continuar y vamos a la imagen 5, amigos. Ahorita Olmo nos hace favor de ponerla. Bien, vamos a continuar. En lo que se refiere al patrón genético, el ser humano desde su concepción se conforma al mismo tiempo en tercera y en cuarta dimensiones, ya que los elementos subatómicos, atómicos, moleculares y celulares que conforman al espermatozoide y al óvulo son estables y contienen en su estructura valencias 3 y 4, pertenecientes a la cuarta dimensión, y valencias 5 y 6, que conforman la tercera dimensión. Bien, vamos a regresar a pantalla, amigos. Amigos, bueno, acabas de oír ahorita un conocimiento muy interesante, y este conocimiento pues tiene que ver con en sí la forma en la cual nosotros, desde que el óvulo recibe al espermatozoide, desde ese momento ya estamos hablando de la conformación de un ser a nivel electrónico. Dicen los maestros del espacio exterior que desde las 36 horas el ser ya está conformado, pero a nivel electrónico. Y no tiene todavía razonamiento, no tiene todavía razonamiento, obviamente, pero ya está conformado el cuerpo de ese ser humano. Bueno, vamos, me equivoqué yo de imagen, pero vamos nuevamente a la imagen 4. Bien, vas a ver otra vez la imagen 4, que son estructuras subatómicas pertenecientes a las dimensiones tercera, como la estás viendo, cuarta y quinta. Vamos a hablar de esto. Las valencias también intervienen en la conformación de cuerpos en diferentes dimensiones. Esto está comprobado por la ciencia, por la física cuántica. Entonces veremos ahora la conformación de tercera, cuarta y quinta dimensiones, dependiendo de sus valencias. Como tú estás viendo, 3 y 4 del lado izquierdo son cuarta dimensión en sus analfas. Cuando las estructuras tienen de 5 a 6 analfas, pues conforman la tercera dimensión.
y cuando tienen 7 y 8 conforman la quinta dimensión. Bien, todo lo anterior y este diagrama establece la interactuación de las diferentes valencias, como te decía hace rato, para que los cuerpos en cualquier dimensión se manifiesten con perdurabilidad. En este programa de hoy veremos, y en el siguiente veremos solamente las dimensiones que conforman los cuerpos que tenemos más cercanos y accesibles, que son nuestro cuerpo, tercera dimensión, el ello, que es la cuarta dimensión o zona fantasmal, y también hablaremos del ángel de la guarda, llamado ángel de la guarda o alma, que se llama quintas dimensiones. Y hoy lo vas a comprender un poco en este programa y en el próximo. Bien, vamos a la imagen número 5. Perdón, a la imagen número 6, ya pusimos la... no, la 5 no la hemos puesto, perdóname. Vamos a la imagen número 5. Hace un momento te hablaba, ahora que veas, ya la estás viendo, la imagen 5, a lo que se refiere al patrón genético. Como tú sabes, en el patrón genético, gracias a la seriación de genes, se forman los cromosomas. Y al formarse los genes con los cromosomas, forman cadenas. Y esas cadenas forman aros cuómbicos. Ahorita no te voy a hablar de eso, solo te estoy dando una ligera idea. Y esos aros cuómbicos forman neutronios, neutrinos, y todo esto va conformando partículas subatómicas para llegar a la tercera y cuarta dimensión. Obviamente lo que sea de tercera dimensión será aquellas valencias que sean, como habíamos dicho, de 3 y 4 en sus analfas, y las que sean de 5 y 6 de tercera dimensión. Aquí estás viendo dos seres que se están conformando al mismo tiempo. Chécate este conocimiento. Tú sabías que los niños, regresamos a pantalla, perdón. Tú sabías que los niños hasta los 6 años muchas veces juegan, a nosotros ya se nos olvidó muchas veces, pero juegan con amigos imaginarios, juegan con alguien imaginario. Bueno, porque ellos todavía pueden ver a su gemelo. Eres tú mismo. Es un mundo de fantasía lo que vas a estar oyendo, pero se llama cuarta dimensión y es tu gemelo. A veces los papás, cuando vamos, a mí me tocó con mi hijo, ir a la cuna, por ejemplo, de mi hijo, yo veía a veces como que alguien se separaba, como que alguien se iba, y esto me lo han dicho ya varias personas. Esto es que estamos viendo a su gemelo de cuarta dimensión, si es que somos lo suficientemente sensibles para si quieres pásamelo, Olmo, para estarlo tomando. Amigos, perdón, salud, perdón que vean el vaso, pero pues el café, ¿no? Ante todo. Imagínate cómo estos seres, que son nuestros gemelos de cuarta dimensión, se conforman al mismo tiempo que nosotros. Cuando tú naces, ellos nacen. Nada más que ahorita vas a oír otros conocimientos muy interesantes. Imagínate entonces que tú de repente te duermes y chécate esto, un adelanto, te despiertas en otro lugar. ¿Te imaginas? Te voy a poner un ejemplo. Tú agarras y te acuestas y de pronto empiezas a sentir que das vueltas y te quedas bien dormido. A veces sientes que te caes a un abismo, de seguro lo has sentido, y cuando antes de caer al piso o a donde tú crees que es el fondo, te despiertas súbitamente. O a veces oyes voces o cantos. Esto es muy común en la gente que lo oiga, que lo perciba. Algunos cantos, otros se caen de un precipicio, u otros sienten que dan vueltas. Yo he sentido los tres en mi caso. Y esto es una experiencia que te aterroriza tanto que te despiertas de súbito. O hay veces que estás ya oyendo los sonidos y no te puedes mover. No te puedes mover. Y sabes que hay alguien ahí junto. A veces, que es lo peor, tú sabes que ahí está alguien junto. Muchos dicen que se sube el muerto. No tiene nada que ver. Cuidado. No, lo que pasa es que estás en cuarta dimensión y estás percibiendo un ser que está en cuarta dimensión, también como tú, pero como hay un puenteo con tercera dimensión, entonces
tú ya no escuchas a la cuarta dimensión y ves a ese ser que está en cuarta, y entonces sientes que ahí está alguien y estás seguro, y te quieres mover, y con que muevas un pedacito el dedo, ya entras a conciencia y puedes mover tu cuerpo. Entonces tu esfuerzo es para moverte, y entonces de repente pues reaccionas. Yo me acuerdo con mi ex esposa que yo hasta me quejaba para que ella me moviera y pudiera yo nuevamente reaccionar, porque es una experiencia sumamente fuerte, esta experiencia de sentir que estás en otro lado, pero a la vez estar aquí, y no poder tener una conciencia corporal al momento de reaccionar con los sonidos y la percepción de sonido y de presión de esta realidad que es la de tercera dimensión. Es una cosa bastante impresionante, amigos. Bueno, vamos a la siguiente imagen y más adelante te seguiré hablando de esto, del desprendimiento, para que oigas cosas donde vas a pensar que fumé algo y no, créeme que no he fumado nada. Vamos a la imagen 7. En los primeros... pero ve esta imagen, la imagen 7. Ahorita te la voy a explicar. Ahorita te la explico. Bueno, no, perdón, es la imagen 6. Discúlpenme, amigos. Es la imagen 6, ¿verdad? En esa estamos. Es que creo que antes de pasar a la imagen 6, mejor nos quedamos en pantalla para que escuches algunas cosas más antes de llegar a esta imagen 6. Sin esta agrupación que viste de analfas, las estructuras no tendrían una perdurabilidad, es decir, rápidamente desaparecerían, no serían estables. Después de la concepción empieza la conformación del feto, siendo esta en ambas dimensiones, te lo había dicho, en tercera y en cuarta. La forma de vida en tercera la conocemos perfectamente todos, no tenemos que hablar cómo nos levantamos, cómo comemos, cómo nos acostamos, cómo todo. No lo tenemos que decir porque lo conocemos. No bien, pero lo conocemos. En cuarta dimensión están diferentes formas de concebirlo, muy marcadas, como son, te lo digo muy resumidamente, el peso de los cuerpos. En cuarta dimensión eres mucho más ligero, muchísimo más ligero. Mentalmente te tienes que conectar a una esfera llamada esfera cuarta. La esfera cuarta es supraconsciente y la esfera cuarta, haz de cuenta que estás como si estuvieras tú en la frecuencia astral de cuarta dimensión. Tú verías, ¿has visto personas que paran flechas? Yo sí, personas que paran flechas, o sea, un maestro chino, ¿no? ¿Cómo le hacía? Se relajaba, respiraba y de repente detenía la flecha con una velocidad extraordinaria. Y él decía, lo que pasa es que llego a tal relajación que veo perfectamente en cámara lenta cómo viene el objeto. Entonces no es que yo sea muy rápido que adivine. Dice, lo que pasa es que yo la puedo percibir porque bajo mi frecuencia. Es decir, esta persona podía ser un puente entre la esfera 3 y la esfera 4 en el nivel beta consciente y producía una frecuencia vibratoria pues de muy baja velocidad. Velocidad en el sentido de que lo veía en cámara lenta, pero realmente la velocidad era altísima, una velocidad altísima que hacía que la tercera dimensión se viera lenta. Entonces los que practican Kung Fu, Wushu o todo este tipo de artes marciales pueden ver los movimientos en cámara lenta. Te recomiendo, y están vendiendo en una tienda, están vendiendo la serie de David Carradine que se llamó Kung Fu. La primera temporada, te lo recomiendo. No es la que pasaron al final, que es la leyenda continúa. No, el primero. Cuando él venía de un templo Shaolin América, incluso tuvo experiencias con apaches, y cómo hay una escena impresionante de David Carradine, como que viene un apache a todo galope en un caballo. David Carradine se pone en posición, se relaja y da un brinco por encima del caballo. Dicen que lo hacía real, por encima del caballo, y le da una patada en el pecho y sale volando el apache. Y entonces paraba flechas, hachazos, todo lo paraba. ¿Por qué? Porque llegaba a esta frecuencia que te estoy mencionando, que es la frecuencia de la cuarta dimensión. Es decir, te relajas tanto como cuando duermes, porque cuando duermes no podrías tener una experiencia astral o de desdoblamiento si no llegaras a una frecuencia
bastante baja en los niveles mentales y muy alta en el nivel de tu esfera 4 mental, que ya hemos hablado de las esferas mentales. Entonces ves las cosas con mucha más lentitud y entonces puedes tener una influencia benéfica en esta dimensión. Se dice que las personas que manejan ya no el nivel que te estoy mencionando, sino niveles de altísima velocidad, pueden desaparecer. Entonces tú dices, oye, desapareció. No desapareció. Lo que pasa es que él entró a una frecuencia diferente a la nuestra y por lo tanto su cuerpo ya no lo percibimos. Estas son las agrupaciones de las partículas subatómicas e inframicroatómicas. Y esto produce que para nuestros ojos, que solo pueden ver tercera dimensión, ya no perciban objetos de otras agrupaciones en sus partículas subatómicas. Entonces, de ahí que los fantasmas no los podamos ver porque su configuración subatómica es muy diferente a la de nosotros. Pero existen universos paralelos que se manifiestan en un espacio que nosotros no lo podemos concebir. Ellos tampoco nos pueden concebir a nosotros, al menos que estén en una franja o la frontera entre ambas dimensiones. A veces nosotros llegamos a esa frontera dimensional, a la frontera entre las dos, y por eso de repente vemos una sombra, o de repente vemos un cuerpo que no es de aquí, y ese cuerpo también nos percibe a nosotros. Entonces, científicamente, y hablando de la mecánica cuántica y de la física cuántica, está comprobado que los universos a veces se ponen en planos colaterales de coexistencia y puede haber un puenteo entre la conciencia entre uno y otro, y es por eso que nosotros sabemos que ahí está. Y esta es una explicación científica de la explicación de los universos, pero yo lo traslado al conocimiento de los llamados fantasmas, pero son cuerpos físicos sutiles, se llaman cuerpos del astral. Bueno, en cuarta dimensión, por ejemplo, te había dicho hace un momento que no existe el embarazo. En cuarta dimensión no existe, pero en tercera se lleva totalmente este fenómeno de la mujer embarazada. En cuarta dimensión no hay mujer embarazada. ¿Pero por qué te digo esto? Porque existe la humanidad de cuarta dimensión. Es una humanidad que nos lleva en escala 1 a 6. Imagínate, escala 1 a 6. Nos llevan 600 años de adelanto tecnológico, científico, espiritual. Ellos han erradicado todas las enfermedades de tercera dimensión. Este es conocimiento de los hermanos del espacio exterior. No te estoy pidiendo que lo creas, cuidado. Te estoy dando instrumentos nada más para que conozcas las teorías de mayor vanguardia a nivel científico metafísico, por supuesto, sobre esta posibilidad de universos paralelos. Entonces, imagínate tú que existen seres que vienen de esos 600 años y vienen en ovnis y nosotros pensamos que vienen de otros mundos, de otros universos, de otras estrellas. No, dicen los hermanos del espacio exterior que sí vienen ellos y otros de otros mundos, pero que en el planeta también, la misma civilización de este planeta viene del futuro hacia acá, porque pueden entrar por vórtices dimensionales que se abren en la periferia del planeta, en el campo magnético del planeta, y es por donde se puede viajar a velocidades hiperespaciales. Y ahí pueden viajar ellos hacia el pasado o hacia el futuro. Es decir, no quiere decir que el pasado esté ahí guardado, no, sino que ellos a través de la velocidad y a través de esas grandes velocidades de luz, muchísimo superiores a la velocidad de la luz, pueden regresar, mas no viajar al pasado. Eso es muy diferente. Sino, dicen los hermanos del espacio exterior, regresan a una realidad paralela, que existe, que está ahí, que nunca se ha ido. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en un pasado por nuestra evolución, pero dicen los maestros, nunca se ha ido ese pasado. Está aquí, en el eterno presente. Y a veces podemos ir allá y observar los fenómenos de allá. Entonces, también los ovnis y la civilización de aquel entonces, que es muchísimo más avanzados que nosotros, imagínense 600 años, pues pueden viajar hacia nosotros. Entonces vemos ovnis y gente como nosotros son gente de aquí. Entonces
esa posibilidad ya existe de que haya interactuación paralela entre un mundo que llamamos o universo que llamamos pasado y un universo que llamamos presente, y que la física cuántica dice no existe ni el pasado ni el presente. Es una ilusión, porque si tú ves que se alejan las estrellas y tú ves la explosión de una estrella, se llevó hace millones y millones de años, porque la distancia son luz. Entonces, para que nos llegue a nosotros ese destello de explosión, es que ya pasó la luz viajando del fenómeno miles de años, para que nosotros lo podamos registrar. Entonces nosotros vemos el pasado siempre de las estrellas, si es que queremos hablar del pasado, dicen ellos. Pero si nosotros estamos a 45 grados en una cercanía del objeto que observa en el universo, estaríamos viendo el futuro. De manera que, dicen, todo depende del punto de observación del cual se haya hecho ese disparo, ¿no? Ese disparo de indagación o de mensuración, de medición del fenómeno. Y es por eso que Einstein, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, pues nos decía que existía el tiempo, se dilataba. Y que para que nosotros tuviéramos una idea de lo que era el mundo a nivel macrocósmico, tendríamos que hacer un reloj con un mecanismo de aquí a la estrella Sirio. Y nos decía también que para medir el tiempo en una escala microatómica, tendríamos que haber hecho un reloj del tamaño de un átomo. De manera que Einstein nos decía así, que ¿qué tiempo quiere usted medir? ¿Quiere usted saber el tiempo, pero el tiempo de su sociedad, de su trabajo? Ah, bueno, su reloj, con su reloj basta. Pero usted me está preguntando, le dice alguien que le preguntaba, usted me está preguntando que yo le diga a cómo se mide el tiempo en el universo. Ya le dije, el reloj no tendría que ser de 3 dimensiones, el reloj tendría que ser de 6 dimensiones. Y usted tiene una idea de cómo hacer un reloj de 6 dimensiones, ¿verdad que no? Entonces le dice, entonces usted sujétese al tiempo que quiera medir en relación a su universo y al espacio de manifestación de sus partículas, de las partículas que conforman su inteligencia y que conforman su cuerpo. De manera que el tiempo está conectado o es una relatividad en relación a la necesidad del objeto que lo quiere percibir. Pero el tiempo no se mide, no hay tiempo, no existe el espacio, no existe aquí, ahora, arriba, abajo, enfrente, atrás, no existe. Existe para usted que está en esta manifestación en este momento, pero para el universo no existe tal. El universo, imagínese usted verlo en 6 dimensiones, usted está midiendo en 3. Usted ahorita me podría explicar cómo me va a decir que mide frente, fondo y altura en 6 dimensiones. ¿Verdad que es imposible? Dice, entonces por eso le pongo el ejemplo de los relojes. Estos relojes los tendría que hacer como se lo explico, para que usted tenga una idea cósmica del tiempo en el universo. Pero los planetas y las estrellas no tienen reloj, decía, no tienen reloj. Ni se andan preocupando por si hay una manifestación, ni se andan preocupando porque es la hora de hacer la meme, o sea, por dormirse. No, sino que los universos marchan bajo un ritmo de movimiento que es la que define el tiempo, porque el tiempo es el espacio que ocupa, fíjense bien, el espacio que ocupa una masa en movimiento, a eso se le llama tiempo. Por eso los relojes tienen un mecanismo que opera bajo estos principios, porque en el universo, si un planeta lo ve aquí en este momento y luego lo ve acá, usted llama que ha pasado un lapso de tiempo. Pero realmente lo que ha pasado es que la masa se desplazó. Pero no es que sea tiempo, sino que ocupó otro espacio. Entonces dice él, el hombre está sujeto y esclavizado al tiempo. El hombre sí está sujeto a esta serie de mediciones para tener que tener una causa del ritmo de su evolución. Porque en los cuerpos hay desgaste. Entonces el hombre necesita medir el desgaste de su cuerpo y el desgaste de su medio y de la naturaleza. Entonces, en los 3 minutos que nos quedan, pues decirles que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al llegar a estos conocimientos,
a estas mediciones y a estas reflexiones, decía también sabios griegos, su pensamiento, ¿usted cree que su pensamiento está focalizado a un pensamiento universal? ¿Usted cree, y eso hablaba hace rato con Olmo, usted cree que su discernimiento está en concordancia con el pensamiento de un chino, o el pensamiento de un campesino, o el pensamiento de una persona que vive en el Tíbet? ¿Usted cree que la dimensión de su pensamiento corresponde a ese pensamiento? Dice, está muy equivocado, porque usted lo quiere medir en relación a su espacio de percepción y realidad, y a su interpretación de una realidad que ha sido bajo una educación, bajo una geografía y bajo un clima y bajo unos rituales religiosos. Entonces, su pensamiento tampoco es universal. ¿Usted quiere que sus pensamientos sean universal? Decía él, entonces cuando le hable a alguien, enséñele el sol y estarán hablando el mismo idioma. ¿Quiere que los demás le entiendan? Entonces enseñe una planta, enseñe agua y estarán hablando el mismo idioma. De manera que el idioma universal, decía, es el idioma de la música, la matemática y el idioma de los fenómenos naturales. Ese sí es espacio, ese sí es tiempo y esa sí es una manifestación. Y el próximo programa, amigos, estaremos hablando obviamente más y entraremos ya de lleno a cómo es la experiencia antes de morir una persona y cómo experiencias de desdoblamiento te llevan a visitar y a rozar la cuarta dimensión en una experiencia que se te va a hacer un mundo de fantasía total el próximo programa. Le agradezco obviamente a Olmo de Cont su asistencia en la producción. Gracias, Olmo. Y no se pierdan el siguiente programa, que es de mi hermano Carlos Jiménez Hidalgo, Tertulia Nocturna. Y amigos, gracias, mueran en amor, renazcan en luz, guárdenos un poquito y nos vemos la próxima semana.